buenas tardes. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día 4 de marzo del año 2024, se hace presente en la plataforma Google House Meet la señora juez titular del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de reexamen de medida de inhibición sobre bien inmueble solicitada por la defensa técnica de Marco Antonio Samir Villaverde García en el expediente judicial signado con el número 26-2022, incidente 66, que se sigue contra el citado investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Muy buenas tardes con todas las partes presentes en esta audiencia. Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Ital Andrés Espinosa Vargas, con número de celular 900-883-980, correo electrónico del despacho, mesa de partes.equipo@mnp.gov.pe, casilla electrónica número 101167, domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, piso 5, sin número, Cercado de Lima. Eso sería todo. Gracias. Advierto que se ha presentado a esta plataforma el representante de la UIF también. Sí, señorita magistrada, buenas tardes. Hemos sido Buenas notificados. tardes. Procedo a acreditarme. Sí, acredítese. Buenas tardes, señorita juez, buenas tardes, señor fiscal, buenas tardes con todos. Mi nombre es Yamil Eduardo Herrera Enciso, analista de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, con domicilio procesal en Avenida Salaberry, número 2555, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. Casilla electrónica 164780 y teléfono 995082880. Muchas gracias. Gracias. Defensa técnica del investigado. Buenas tardes, señorita magistrada. Buenas tardes, señor fiscal, de los demás concurrentes. Por el ciudadano Marco Antonio Samir Villaverde García, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro del Colegio de Abogados del Callao número 4588, con domicilio o casilla electrónica 117557, con domicilio legal en la avenida Javier Prado Este, número 6163, y con teléfono de contacto 938-619-029. El investigado, su nombre, su DNI, domicilio. Buenas tardes. El señor Marco Antonio Samir Villaverde García, representante legal de la empresa Villaverde Company SAC, con domicilio legal, avenida Javier Prado Este, 6163 La Molina. Bien, estando los sujetos obligados a su concurrencia a esta plataforma virtual, se declara instalada la presente audiencia. ¿Sí, señor abogado? Sí, señorita magistrada, solamente para pedir previamente se resuelva la concurrencia de la persona representante del UIF. Estamos ante un reexamen de una medida de inhibición. No es otro tipo de medida en el cual pudiera participar. No quisiera que se defina su participación en esta instancia. Claro, lo que sucede es que primero tengo que acreditar a las personas que están concurriendo y luego determinar lo que corresponde. Recuerde usted que recién los jueces conocemos de las incidencias a través de las audiencias que presentan los sujetos procesales con motivo de los requerimientos que se formulan o de las solicitudes. Bien. Teniendo en consideración que se trata de una medida de reexamen de orden de inhibición respecto de un bien inmueble, al parecer acá ha habido un error del personal jurisdiccional al momento del emplazamiento del representante de la UIF, por lo que en ese sentido agradecemos la concurrencia de dicho representante, el mismo que puede abandonar la plataforma cuando estime pertinente. Bien. Siendo así, entonces, vamos a proceder a escuchar a la defensa técnica del solicitante por un máximo de 15 minutos respecto al pedido que está formulando, luego de lo cual se correrá igual tiempo de traslado al representante del Ministerio Público para efecto de emitir la decisión que corresponde. Correcto, señorita magistrada. Acudimos a su despacho para los efectos de formular
esta solicitud de reexamen de la medida de inhibición decretada contra nuestra representada, en este caso, Villaverde Company SAC, representada por el señor Marco Antonio Samir Villaverde García, y solicitamos como pretensión se declare fundado el requerimiento de medida cautelar de orden de inhibición y se levante todas las medidas impuestas en contra de nuestra representada. Como antecedentes preliminares, ahorita magistrada, vamos a destacar algunos fundamentalmente porque la naturaleza de nuestra pretensión. Primero, conforme es de recordarse, se debe tener en cuenta que la medida de inhibición fue dispuesta por el 10º Juzgado de Investigación Preparatoria mediante resolución número 1 de fecha 23 de mayo del 2022. Esto en atención a que, conforme a la imputación penal, mi patrocinada, en este caso, la Company, Villaverde Company, estaría pues incursa, ¿no?, en supuestos hechos relacionados a delito de lavado de activos, ¿no?, realizados por su representante legal. Esto se dio mediante disposición número 5 de fecha 4 de marzo. Ahora bien, señorita magistrada, más allá de la naturaleza de este reexamen que tiene por fundamentalmente verificar si la inhibición decretada inicialmente corresponde a esta altura de las investigaciones, y usted tiene pleno conocimiento de ese derecho, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los aspectos que sustentan esta pretensión. Primero que nada, siempre desde un inicio de distintas articulaciones, nosotros hemos reiterado que la empresa Villaverde Company SAC fue constituida en el año 2020 e inscrita en los registros públicos en julio del 2020 y que tiene un objeto simplemente de dedicarse a actividades inmobiliarias. Tiene un domicilio fiscal debidamente constituido y que del mismo modo ha tenido pues actividades comerciales en el cumplimiento del objeto social de nuestra empresa y dentro del marco legal. Conforme a la naturaleza de imputación, señora magistrada, se puede verificar que en la disposición número 5, en la cual se incorpora nuestra representada, no se establecía de manera clara y concreta algún tipo o elemento, indicio de relevancia para vincular a mi representada con el delito o alguna de las modalidades del delito de lavado de activos. Tal es así, señorita magistrada, que hoy estamos pues ante la concurrencia de un nuevo suceso que hemos puesto en conocimiento de su despacho. Esto es que mediante disposición de archivo, formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 29 de febrero del año 2024, el representante del Ministerio Público, ¿no?, ha concluido de manera específica en relación a mi representada, a su representante legal y a las empresas de Vigarza SAC, Estudio Villaverde SAC, Masavic SAC, entre otros, que ha concluido, señorita, que conforme a la evaluación de las conductas, los hechos atribuidos no configurarían el delito de lavado de activos. Y por eso en algunos casos lo ha archivado. Este nuevo elemento que traemos a su despacho, señorita magistrada, nos permite a nosotros señalar o reiterar nuestra posición y alegación que hemos sostenido a lo largo de todo este proceso. Ya van 2 años, más de 2 años y medio de investigación, señorita magistrada, en el cual siempre se había reclamado la arbitrariedad legal que se estaba cometiendo respecto a nuestra representada al incluirla solamente por supuestamente tener vínculos con el representante legal. Esto ha sido verificado y no solamente a través de esta decisión, ya existen otras decisiones, señorita magistrada, al respecto dispuestas por salas, como es que se ha dejado sin efecto la prolongación del impedimento de salida del país que se había dispuesto y del mismo modo se ha definido el marco temporal de nuestra representada durante el año 20 y 21. Estos indicios pues, o estas resoluciones judiciales nos han servido y nos sirven ahora, señorita magistrada, para reiterar de manera firme y adecuada pues que la medida de inhibición decretada en su oportunidad carece de eficacia legal alguna, toda vez que al haber concluido el representante del Ministerio Público que no existe alguna modalidad de lavado de activos, no pues corresponde la manutención de esta medida.
Debemos señalar asimismo, señora magistrada, que como aspecto relevante que lo hemos destacado dentro de nuestro petitorio, es que durante las investigaciones preliminares, señora magistrada, las testimoniales recabadas durante este periodo no han permitido establecer vinculación alguna de nuestra representada Villaverde Company con los hechos objeto de investigación. Del mismo modo, las pericias que se han dado o los informes contables proporcionados por nuestra propia defensa, así como el informe que elaboró la policía, el informe número 223 del NIC PNP de equipo especial del EFICOP, también han corroborado que no existe movimiento, transferencia financiera respecto de nuestra representada, de su representante legal, que sea pues pasible de algún aspecto de la modalidad. Por lo tanto, cita magistrada, es evidente que a esta altura de las investigaciones, teniendo en cuenta las propias conclusiones del Ministerio Público, resulta pertinente y adecuado, señorita magistrada, proceder a este reexamen de nuestra medida, declarar fundada nuestra pretensión y sobre todo, señorita magistrada, levantar las medidas dispuestas por su despacho en su oportunidad. Ahora bien, para ir concluyendo, señorita magistrada, debe significarse claramente que nuestra posición, señorita magistrada, hoy se encuentra respaldada por los elementos o las resoluciones que se han juntado sobre despacho. La resolución de archivo se ha presentado, señorita magistrada, con el día de hoy para los efectos de que sea evaluado. Y específicamente lo que queremos que se analice es las conclusiones, ¿no? El punto 5, conclusiones finales respecto a la disposición, foja 694 a 695, en el cual señala claramente, pues, que no existe ninguna modalidad de lavado de activos en las conductas atribuidas a mi representada, al señor Marco Antonio Samir Villaverde García, a las demás empresas vinculadas comercialmente en este orden. Del mismo modo, señora magistrada, aun cuando en la disposición se ha hecho la precisión en la parte final, en el aspecto 1.4 y en la parte resolutiva 1.5, que se está derivando el extremo relacionado a los investigados Marco Antonio Samir Villaverde García, nuestra representada, para los efectos de que sean remitidos a conocimiento de las carpetas fiscales 07-2022, se puede verificar, señorita magistrada, que esta conclusión o esta parte resolutiva resulta pues incongruente y nuestra defensa hará valer lo que corresponda en esta instancia, toda vez que en la misma parte resolutiva se señala claramente que los hechos imputados no configurarían el delito de lavado de activos relacionados a la licitación pública 01-2021 MTC. Dice, no obstante, se observan los investigados transacciones financieras, bancarias y contables inusuales que se encontrarían relacionadas a la investigación tramitada en la carpeta fiscal 07, número 2022. Esa conclusión, señora magistrada, que no nos corresponde de una otra manera analizar en esta audiencia, sino básicamente nos permite a nosotros afirmar dos cosas fundamentalmente. Uno, el hecho de que el Ministerio Público, luego de 2 años de investigación, concluye que la conducta atribuida a nuestra representada, a nuestro representante legal, no constituyen actos de lavado de activos. Y sin perjuicio de ello, sin embargo, a pesar de eso, dicen, al ostentar o observar transacciones financieras, bancarias y contables inusuales, remiten copias de la investigación. Eso, señorita magistrada, no implica de per se que todas las medidas cautelares van a mantener vigencia o validez legal alguna. Toda vez que, aun cuando se proceda a esa derivación, que esta defensa no la comparte, eso no significa, señorita magistrada, que de per se se tiene que mandar todo el proceso con todas las medidas cautelares. Más aún, si la propia conclusión del Ministerio Público, que señala claramente que los hechos investigados que están relacionados a la licitación pública 01-2021 MTC, lo que es el caso del consorcio Puente Tarata, no constituyen lavado de activos. Y el sustento fundamental
principal de este proceso o de esta investigación era justamente lavado de activos provenientes de esa licitación pública, hecho que ha sido verificado. Por lo tanto, ni siquiera podemos tomar en cuenta, señora magistrada, esta conclusión ilógica que tiene el Ministerio Público para justificar de alguna otra manera mantener las medidas cautelares decretadas en contra de nuestra representada. En conclusión, señora magistrada, al no existir mención alguna o acto reputado como lavado de activos, la medida es ineficaz. Al existir medidas no cautelares decretadas en contra de nuestra representada y las demás de las empresas, estas carecen de eficacia legal alguna. Su manutención, señorita magistrada, ya sería una arbitrariedad única, legal, que no se puede permitir en su calidad de juez de investigación preparatoria como garantizadora y la persona que controla la legalidad de las acciones. Toda vez que recordemos, esta investigación solamente es por lavado de activos provenientes del lavado de activos. Y si bien la derivación puede darse, no compartimos ese criterio, pero eso no tiene ninguna eficacia legal. Por lo que, señorita magistrada, de mantenerse estas medidas, se puede verificar de una u otra manera que existiría pues un perjuicio, un agravio en contra de nuestra representada, que desde el inicio de la presente investigación en referencia al lavado de activos, siempre mantuvo una posición clara y firme de irresponsabilidad y de sustento claramente firme de no haber cometido o incurrido en ninguna de las modalidades de lavado de activos. Por lo tanto, cita magistrada, acudimos a su despacho a que en un acto de justicia se pueda, pues, disponer finalmente el levantamiento de esta medida, refundado nuestro reexamen de la medida de inhibición y se disponga el levantamiento de esta medida, dejando a salvo también nuestro derecho de hacer valer las acciones legales respecto de nosotras representadas y del propio representante legal que tienen las medidas también impuestas por durante esta investigación. La defensa ha concluido, señora magistrada. Bien, una precisión, porque de su alocución usted hace referencia a que se sustentaría su pedido de reexamen por la disposición de archivo que habría emitido la Fiscalía. Esa disposición de archivo es del 29 de febrero del 2024, es decir, hace escasos días. Esa disposición fiscal no está firme. Es correcto eso, señorita magistrada, pero los efectos legales en tema de medidas cautelares también tienen que tomar las medidas y las propias conclusiones para determinar su vigencia, su legalidad y sobre todo su arreglo a derecho. Bien, ¿se corre traslado a la Fiscalía? Sí, señorita magistrada, para informar que con fecha 29 de febrero del 2024, este despacho fiscal emitió la disposición de archivo, derivación, formalización y continuación de la investigación preparatoria contra los investigados que se encontraban siendo tramitados dentro de la presente carpeta, señalándose de manera resolutiva para la empresa Villaverde Company SAC derivar dicha investigación a la investigación seguida por el doctor y fiscal provincial Jorge Mauro Juárez, relacionada al caso Los Chinos, carpeta fiscal número 4/2022, toda vez que, si bien es cierto, los informes y los actos de investigación realizados dentro de esta carpeta fiscal, tal como el informe número 200-DIRNIC-DIVIAC del EFICOP, del policía de EFICOP, señaló de que en mérito a la presente licitación, el consorcio Puente Tarata no habría realizado, no habría obtenido sumas de dinero por parte de Provías Descentralizado. Igualmente, al traspasarse el informe pericial número 01-2024 de la carpeta 7-2022, concluyó que no habría existido en relación a la licitación pública número 01-2021-MTC un perjuicio económico para el Estado en mérito de la ejecución, toda vez que el mismo contrato de licitación se declaró nulo de oficio por parte de la entidad, en mérito igual al cuaderno de levantamiento del secreto bancario y al análisis que se hizo de la información. Se resolvió la inexistencia de pagos de dinero por parte de Provías Descentralizado al consorcio Puente Tarata y por ende igualmente respecto a la entrega de los 100,000 soles, que era la imputación respecto a que dicha entrega habría sido transferida a través de la empresa Villaverde Company. Este despacho fiscal pudo obtener información de parte del informe policial que señalaba que dicho ingreso de dinero provendría de la empresa Vigarza, de dos servicios brindados a las empresas hipermercados Totus SAC
y a Gas Natural de Perú, el primero por la suma de 47.600 soles y el segundo por 118.000 soles. En ese sentido, este despacho resolvió, estando a la existencia de movimientos inusuales y a la existencia también y a la puesta de conocimiento por parte del fiscal provincial respecto a la existencia de esta carpeta número 4/2022, derivar la carpeta a dicha investigación a efectos de que se tramite y conforme a sus atribuciones, el fiscal provincial puede ejecutar las acciones que considere dentro de sus atribuciones. Bien, pero respecto del pedido que está formulando, en este caso la defensa, está pidiendo que se levante la medida de inhibición respecto de un inmueble. Sobre ese pedido, ¿qué tiene que manifestar la Fiscalía? Sí, que aún la disposición emitida no se encuentra consentida a la fecha. En ese sentido, estando a que las partes pueden interponer algunos recursos, este despacho fiscal se opone a la liberación, a la desinhibición de los bienes. ¿Con qué fecha se ha notificado, en este caso, a la Procuraduría? Con fecha 29 de febrero con fecha 1 de marzo del 2024. Bien, se corre traslado a la defensa. Sí, señorita magistrada, conforme lo ha referido fundamentalmente el Ministerio Público, la información que ha proporcionado esta defensa es correcta. Reiterar dos cosas, ¿no? Uno, que nuestro sustento inicialmente estaba basado en la ausencia ya de elementos de pruebas corroborativas, como son las declaraciones, los informes periciales y la propia informe policial, que no establecían ninguna vinculación. Esto, señorita magistrada, ha quedado corroborado, evidenciado, determinado por las propias conclusiones de la disposición de archivo que está reconociendo el Ministerio Público. Ahora, la oposición viene justamente por el tema que usted nos hizo la precisión respecto de si es firme o no la resolución. Al respecto, señorita magistrada, debemos tener en cuenta lo establecido, pues, en el artículo 253 en relación a las medidas de coerción procesal, señorita magistrada. Las medidas de coerción procesal, sean real o personal, tienen una naturaleza especial que se deben estar amparados, ¿no?, en las restricciones de los derechos fundamentales que tiene toda persona natural o jurídica, ¿no?, en el marco de un proceso penal, siempre y cuando, señorita magistrada, ¿no?, o se va a imponer esto, el tema del principio de proporcionalidad, ¿no?, la exigencia de suficientes elementos de convicción y sobre todo, la necesidad de esto para evitar el peligro de fuga que puede darse o peligro de obstaculización. Señorita magistrada, ¿qué más elemento plausible para establecer claramente que aun cuando no esté firme la resolución, ya se puede establecer claramente que con el solo pronunciamiento del Ministerio Público, que puede ser oponible, puede discutirse, ¿no?, legalmente, señorita magistrada, hasta su firmeza total, no existe ni legalmente, señorita magistrada, ¿no?, ni jurídicamente, ni moralmente, ¿no?, señorita magistrada, algún elemento que pueda permitir, ¿no?, justificar, mantener la propiedad o los bienes inhibidos, ¿no?, de nuestra representada. Toda vez que de hacerlo, señorita magistrada, esta defensa consideraría pues claramente que se está vulnerando, no, los principios generales del proceso penal. Por lo tanto, la afirmación dada o la oposición planteada por el representante del Ministerio Público, señorita magistrada, carece de sustento alguno, toda vez que ya la conclusión efectiva y el sustento de las medidas era justamente eso, ¿no?, evitar el peligro de fuga, la existencia de elementos de convicción. Si está concluyendo que no hay eso, señorita magistrada, lo lógico, ¿no?, lo adecuado, lo justo en este caso es simplemente, señorita magistrada, independiente del proceso penal, es que al menos se pueda proceder a disponer, en este caso de manera específica, señorita magistrada, el que se declare fundado nuestro examen y el levantamiento de la medida de inhibición decretada contra las propiedades de nuestra representada Villaverde Company. Por lo tanto, señorita magistrada, insistimos nosotros que no existe fundamento legal alguno y recurrimos a su despacho para que imparta justicia en el presente, en la presente investigación. La defensa ha concluido, señorita magistrada. Finalmente, Fiscalía.
No, únicamente para señalar, señorita magistrada, que es necesario a criterio de este despacho fiscal para realizar cualquier acción de levantamiento de medidas, que la disposición que se ha emitido tenga grado de firmeza en ese sentido respecto a los sujetos procesales que pueden ejercer su derecho de defensa, cuentan con un plazo establecido dentro del Código Procesal Penal, dentro del cual las medidas deben permanecer todavía ejecutables. Bien, ¿algo que manifestar el investigado? Sí, buenas tardes, señorita magistrada, señor representante del Ministerio Público. Es lamentable ver con qué facilidad se juega con los derechos constitucionales que tienen las personas naturales y las personas jurídicas, como si estuviéramos aquí ante hechos que no valieran la pena. Durante más de 2 años y medio se ha tenido con esta medida coercitiva a mi representada sobre la inhibición de un bien que ha tenido 3 investigaciones de lavado de activos, las cuales gozan con 3 archivos de forma definitiva. Es lamentable observar que el Ministerio Público ya sacó su resolución donde que determina que durante todo este tiempo que me ha tenido con estas medidas coercitivas, no se ha encontrado ningún elemento fáctico de lavado de activos en contra de mi representada Villaverde Company SAC. Mi representada solamente ha sido incluida en este proceso con la simple palabra de estaría involucrada en hechos de lavado de activos. Ese fue el motivo fáctico por el cual se le abrió proceso a mi representada. Y fue el motivo fáctico por el cual se le inhibió este bien. Esto de acá nos está causando un tremendo perjuicio económico y empresarial, de sumas irreparables. Lamentablemente, pese a ya tener algo concluyente el Ministerio Público, que venga a decir que, bueno, que se siga teniendo inhibido por el simple hecho de que todavía no está consentido. ¿Con qué facilidad? En vez de hacer justicia de forma objetiva, como lo dice la norma, como lo dicen las leyes. O sea, esperan llegar a la pluralidad de instancias para poder ahí recién que se haga lo correcto. Cuando aquí, en esta instancia, se puede hacer lo correcto, lo que se debió haber hecho hace tiempo. Yo lo que pido, señora magistrada, señor Villaverde, no es la primera vez que yo tengo que cortar su intervención. Aquí cada uno de los operadores judiciales actuamos de acuerdo a nuestro criterio. Si usted no lo comparte, usted tiene derecho a la pluralidad de instancias, pero usted no tiene por qué efectuar algún tipo de comentario o de parecer en torno a lo que usted cree o a lo que usted asimila o asume que actúan dolosamente los operadores, tanto del sistema judicial como del Ministerio Público. Entonces, si usted se va a conducir de esa manera, lamentablemente yo voy a tener que cortar su intervención. Aquí únicamente estamos ante una solicitud que está efectuando su representada para que se reexamine una orden de inhibición. Y por lo tanto, en el marco de ese pedido, usted tiene que formular su alegación sin subjetividades. ¿Me escuchó? Sí, escuché. Bien, entonces termine por favor su intervención. Bueno, señorita magistrada, lo que yo le solicito a su digno despacho es que se levante esta medida de inhibición, toda vez que para nuestro parecer ha sido de forma arbitraria, de forma no objetiva, ahora que ya existe una conclusión en la que se determina que Villaverde Company SAC no ha estado involucrada, no tiene ningún elemento fáctico ni jurídico sobre el delito que se le aperturó de lavado de activos. En ese sentido, señorita magistrada, solicito que se haga justicia con el bien de Villaverde Company SAC y se levante la inhibición porque nos viene causando un tremendo perjuicio económico de daños irreparables. Muchas gracias, señorita magistrada. Bien. Entonces, luego de haber finalizado este debate, este órgano jurisdiccional pondrá en conocimiento la resolución correspondiente dentro del plazo de ley. Se da por culminada esta audiencia a las 14:58, cerrándose la grabación de audio. Buenas tardes. Buenas tardes, señora magistrada.